Samuel Sarmiento, bienvenido a Three Corner Table. Gracias. Three Corner Table es Bambisa, vamos a decir que es la construcción de documentos artísticos donde cada persona que entrevistamos representa una esquina de la mesa y el público representa aquella otra esquina, por eso lo llamamos Three Corner Table. So, welcome Samuel Sarmiento. Me encanta estar aquí en tu estudio, en el corazón de Oranjestad. Gracias por recibirme. Samuel Sarmiento. Three Corner Table como documento artístico tiene un amplio interés en saber en líneas generales dos grandes cosas. La primera cosa es, cuéntanos cómo llegaste a Aruba, por qué escogiste Aruba como tu casa y sobre tus motivaciones creativas. Vale, primero Nelson, muchas gracias por atreverte a visitar mi estudio. De verdad que estoy muy contento por esta oportunidad. Bueno, en relación a las preguntas que me estás haciendo, yo empecé a venir a Aruba cuando era un niño, venía de vacaciones. Yo nací en una ciudad que se llama Maracaibo, entonces la gente generalmente lo que hacía era que venía de Maracaibo aquí, pasabas una semana, venías a la Isla Feliz, comprabas algunas franelas y te regresabas a tu casa. Ese era como el esquema. Y bueno, tengo muchos recuerdos positivos de la niñez en cuanto a eso, en cuanto a la playa. Después pasa el tiempo, en el año 2009 aproximadamente, 2010, estaba en España y todo eso, estudiando arte, haciendo un máster. Y ya como más o menos por el año 2013-2014, yo estaba demasiado fastidiado de vivir allí. Y bueno, ya tenía familiares que estaban en la isla y una cosa me llevó a la otra y decidí venir a Aruba. Entonces bueno, creo que fue algo bastante interesante porque fue como encontrarme con ese panorama muy relacionado a mi niñez, pero quizás con unos ojos un poco más adultos. Y es como algo, o sea, fue como reflexionar de todos esos recuerdos que yo tenía y encontrármelos de nuevo, pero quizás con un sabor distinto. Porque creo que en cierto modo la geografía que nos rodea también ha cambiado un poco. La condición de la gente que viene también ha cambiado un poco. Y bueno, en ese caso yo no era una persona que venía a hacer vacaciones, sino que venía a hacer vida aquí. Entonces, pues me he ido adaptando poco a poco. Digamos que llegué por accidente, por decirlo así. Hay ciertas condiciones de la isla que abrazan tu trabajo, como los condicionantes de luz, la sensación de isla, como poéticas que son recurrentes dentro del trabajo de Samuel Sarmiento. ¿Cómo vemos ese link entre la isla, sus condicionantes geográficos y sus poéticas relacionadas a la motivación del trabajo de Samuel? Bueno, creo que, a ver, hay algo que es muy importante. Es una opinión, no es la verdad absoluta. Pero a mí me interesan mucho los símbolos y las historias que son potentes. Generalmente asociamos, iba a decir aceptamos, el territorio del Caribe con un territorio de mucha luz, de gente muy ruidosa, donde vemos como una mixtura de culturas y todo eso. Entonces, bueno, yo antes de vivir aquí, pues había trabajado con eso, pero desde la memoria, porque era algo que no recibía directamente en los sitios en los que estaba. Quizás sí en Maracaibo, pero ya por algo relacionado a la memoria, porque hacía vida de taller, no salía mucho. En cambio, cuando vine a Aruba, sí me encontraba con las cosas directamente. Cuando quiero decir directamente, me refiero a la gente, me refiero al color, me refiero al calor, a situaciones que uno ve. Y como que empecé inconscientemente a destapar un montón de símbolos de la isla. Por ejemplo, cosas tan básicas como, por ejemplo, en un caso yo empecé a trabajar haciendo estos tigres, que yo no sé si se ven en la cámara. Pero después con el tiempo descubrí de que en algún punto la compañía petrolera tenía muchos avisos de tigres en la isla. Ya esos avisos no se ven. Pero entonces un viejo me dijo, esto se parece a esto.
Y no sé, yo dije, de repente es como una regresión inconsciente o algo así, pues quizás ya yo pasé por aquí, quizás yo soy un arubiano viejo repitiendo una historia, no lo sé. Pero lo que te quiero decir es de que, por ejemplo, muchas veces la gente me comenta, ¿por qué tú trabajas con figuras, con mujeres que están como haciendo diferentes labores? Y bueno, ahí hago esa misma reconversión. Por ejemplo, vivimos en el territorio del Caribe, vemos que cada quien, diferentes personajes cumplen diferentes roles, pero por ejemplo, yo creo que el Caribe en general está lleno de mujeres fuertes, mujeres que paren 8 hijos, mujeres que salen a pescar. De repente en el pasado, en la época colonial, de repente cazaban. Y al mismo tiempo, por ejemplo, si lo llevamos a un escenario más contemporáneo, pudiéramos decir que son algo así como las madres que les toca emigrar buscando un futuro mejor para sus hijos y, por decirlo así, se sacrifican, por decirlo de una forma, funcionan como una especie, suena un poco feo, como moneda de cambio para que una futura generación tenga unas mejores posibilidades, quizás cumpliendo con un empleo que puede ser un poco difícil, o quizás, no sé, exponiéndose a situaciones riesgosas, no lo sé. Pero yo creo que todos esos personajes que aparecen en mis obras son personajes fuertes. O sea, y lo hablo desde lo, ¿cuál sería la palabra? Desde lo visceral. Sí, creo que es eso. Sí, creo que es eso. O sea, podemos decir que parte de esa recolección del imaginario inconsciente de Samuel Sarmiento sigue brotando ahora en las propuestas plásticas, digamos, por un ejercicio de memoria, por un ejercicio de autorreconocimiento, por un ejercicio de vincular links en cierta forma, porque a veces leo en lo que me dices y conociendo las pinturas y los gestos instalativos y todos los procesos que Samuel genera, no solamente desde lo que el espectador de la obra de Samuel Sarmiento conoce, sino también cómo Samuel estructura otras formas de operación dentro del trabajo, que parecen formas interactivas, como cosas que vemos ahora en el estudio, la manera de seleccionar colores, la manera de seleccionar. A veces pienso que lo que interpreto son esas necesidades de continuar historias, tal vez como ha continuado tu Yo creo que encuentro yo de estoy integración desarrollando de Isla. narrativas y en las narrativas estoy yo incluido. Entonces, por ejemplo, en estos casos pudiéramos decir, si alguien ve mi trabajo de años anteriores y ve el trabajo de ahorita, pudiera decir que quizás hay una descomposición o una recomposición del color en base a cómo yo trabajaba antes y cómo trabajaba ahora. Al mismo tiempo vemos cómo los personajes en estos casos están desarrollando labores completamente o trabajo, porque me interesa mucho las narrativas que están vinculadas con las labores diarias, con la cotidianidad. Y dentro de esa cotidianidad quizás darle un carácter más sensorial. Por ejemplo, personas que están intercambiando algo o personas que están felices por algo, que están recibiendo, que están dando, que se están convirtiendo en otra cosa o que están ofrendando. Y en cierta forma quizás eso es un poco la vida, porque en la vida lo único que uno hace es trabajar, comer, compartir. Hay momentos tristes, hay momentos felices, pero en cierta forma todo es una ofrenda. Es dentro de esa forma de pensar de cada quien hay diferentes intereses y es como la selva. La selva está como que llena de una flora completamente distinta y la gente está luchando por sobrevivir. Algunos luchan, otros se mezclan, otros funcionan como estos animales que dependen uno del otro, como el pájaro que se pone encima de un hipopótamo y le come los bichitos, o como las tortugas que van navegando encima de un cocodrilo, o simplemente otros son como los leopardos y las gacelas que se las comen. Entonces, no sé, yo creo que, y hablándote, por ejemplo, no me daba miedo decirlo, en este caso de que yo lo vinculo con las mujeres específicamente, es que yo creo que específicamente, quizás esto cambie en algunos años y este documento quede obsoleto, pero creo que la forma de emigrar del Caribe holandés se presta mucho a nuevos sistemas de esclavitud.
¿En qué sentido? En que de repente, por ejemplo, yo he tenido amigas de Venezuela, de Colombia, cuyas madres han hecho un sacrificio inmenso para, para darle una vida mejor a su familia. Y a veces yo he visto cómo esas personas quedan dependiendo de otras y tú dices, wow, estamos viviendo la época colonial en cierta forma, porque estas personas se están exponiendo a situaciones que yo creo que solamente existían hace 200 o 300 años bajo otros nombres. Ese es mi punto de vista. Creo que esas cosas se pudieran modificar y al mismo tiempo protegiéndolos a todos, porque yo sé que todo el mundo tiene intereses distintos, pero ciertamente creo que el Caribe en sí se presta para muchos modelos coloniales donde algunas personas quizás se ven desfavorecidas. Y al mismo tiempo eso me recuerda a otra cosa. Por ejemplo, cuando hacía la memoria de cuando vine la primera vez a Aruba, yo a veces he llegado a pensar, ¿será que yo soy como Ulises? Eso es un poco egocéntrico, volviendo de vuelta a Ítaca, o sea que estoy recorriendo islas antes de llegar a mi casa, pudiera suceder. Y yo creo que en cierta forma eso le pasa a muchas personas, que es que simplemente están haciendo un tránsito. Yo no sé si estoy haciendo un tránsito, pero a lo que quiero llegar es de que uno de los puntos finales de la historia de Ulises es Rómulo y Remo, que son estos dos niños que están siendo amamantados por una loba. Eso va mucho más adelante, los personajes históricamente no están amarrados al 100%, pero lo que quiero llegar con esto es de que detrás de todo este tránsito probablemente nacerán nuevos seres con nuevas condiciones y serán unos mestizos culturales. O sea, lo que te quiero decir con esto es de que vendrán personas con nuevas habilidades, producto del tránsito que yo hice, producto del tránsito que tú hiciste, producto del tránsito que muchas personas hacen aquí a través de las islas, y esperemos que esas personas tengan un sistema de valores lo suficientemente global como para poder entender lo que vivieron los otros en el pasado. Estaba viendo ahorita un post espero no estarme desviando mucho. No, tranquilo. Estaba viendo ahorita un post de Instagram de la película Cinema Paradiso, donde aparece un viejo diciéndole a un joven, no vuelvas más. Creo que no sé si tiene que ver con una situación de guerra o algo así. Entonces le está diciendo, no caigas en la nostalgia, olvídanos a todos. Y entonces, ¿por qué hablo de esto? Es porque de repente cuando a una persona le toca cambiar de lugar, muchas veces nosotros tenemos que cambiar nuestra máscara o cambiarnos el disfraz o cambiar de piel para podernos reconvertir en el nuevo lugar que estamos afrontando, para podernos adaptar. Yo creo que eso es parte de todo, la adaptación. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo pudiera decir, ok, sí, mi origen es latino, quizás yo no me he adaptado al 100% a todas las características que me rodean, pero estoy en ese proceso. Quizás mis hijos, en algún punto, sean como esos animales que heredan características evolutivas, en el sentido de que no van a sufrir tanto como yo, sino que todo va a ser así. Algo así.